Vamos a darle la bienvenida también a Darío Hidalgo, director de Transporte Integrado del Instituto Mundial de Recursos, quien nos hablará hoy sobre el papel de los modos sostenibles en la seguridad vial, reducción de exposición y mitigación de riesgos. Recibámoslo también con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Movilidad, a la Liga Ameri por invitarnos el día de hoy a compartir algunas experiencias que sabemos que pueden ser útiles no solo para la ciudad de Bogotá, sino para muchas otras ciudades del mundo. Estamos contribuyendo con la ciudad de Bogotá con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y esto ha sido pues una experiencia muy interesante porque comenzamos este proceso hace un poco más de un año y ha sido un proceso de aprendizaje para ambas partes muy valioso. Lo que presento en el día de hoy es el tema crítico de diseñar la ciudad para que sea segura. La presentación inmediatamente anterior parte de algo muy valioso y es que la ciudad ya tiene un diseño y unas reglas y unos mecanismos que permiten que los comportamientos repetitivos y que se pueda aprender esos comportamientos repetitivos y ellos sean seguros, pero hay un diseño previo de la ciudad para que eso pueda ser posible y eso es una respuesta que viene siendo trabajada y como se ha venido discutiendo en el día de hoy, que no hay una bala de plata, existen múltiples mecanismos, pues nosotros aquí les presentamos el componente de infraestructura. Esta parte inicial, pues han visto ustedes las estadísticas, Bogotá no es una ciudad tan insegura en el contexto mundial, pero todavía tiene un campo bastante grande para mejorar. Por ejemplo, si se compara con la Ciudad de México, el centro, el corazón de la Ciudad de México, porque el área metropolitana de México es mucho más insegura. Y esto hace que tengamos todavía ese campo de bajar de los 7 muertos por cada 100.000 habitantes a niveles que pues observamos en este momento en el norte europeo, pues que hay una posibilidad grande para que lo logremos. Y Claudia nos presentó que eso se logra también por diseño. ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cómo se diseña la ciudad? Y ustedes escucharon esta mañana al señor alcalde Enrique Peñalosa hablando de una ciudad que tiene un modelo que permite que sea un modelo seguro. Parte de ese modelo seguro es que la ciudad sea muy compacta, que los desplazamientos sean cortos. Como bien dijo Alexandra Rojas, que usemos el transporte público como el principal modo de transporte de la ciudad, pero que también tengamos espacios seguros para caminar, espacios a escala humana. Nuestra guía, que está siendo utilizada en la ciudad de Bogotá como insumo para la guía propia de la ciudad que está siendo desarrollada en este momento, tiene 6 grandes bloques. Se habla en una parte del diseño urbano, se habla de tráfico calmado, de calles completas, de la red de vías dedicadas a la bicicleta, un componente muy importante de la movilidad sostenible, de las zonas peatonales, zonas exclusivamente dedicadas al goce y al uso por parte de los peatones y el acceso seguro al transporte público. En todos esos elementos hay un componente peatonal. Entonces uno no puede hablar de que solamente lo que diseño para peatones, sino todos los elementos del diseño urbano tienen un componente donde tiene una interacción el peatón con el resto del entorno. Y todo lo que buscamos es que se controlen las velocidades, porque las velocidades altas son velocidades mortales. Entonces en la parte básica del diseño urbano vemos que tenemos una gran serie de elementos que hacen que ese diseño urbano sea mucho más seguro. En primer lugar, que los destinos estén cerca de los orígenes de los viajes. ¿Qué tan grandes son las cuadras? ¿Cuál es el ancho de las calzadas vehiculares? ¿Qué elementos de pacificación de tráfico podemos poner para que los vehículos no vayan tan rápido? ¿Cómo se diseñan las intersecciones? ¿Cuál es el tema de la red de bicicleta y de las redes peatonales? Y cuando hablamos de acceso a los destinos y la densidad,
pues es básicamente cómo queremos que se distribuyan las actividades en la ciudad. Si las actividades están cerquita, pues no tenemos tanto problema porque los desplazamientos son muy cortos, pero si las actividades están muy lejos unas de otras, esos desplazamientos más largos aumentan la exposición al riesgo de incidente de tráfico y hacen que pues podamos tener mayores problemas. Y cómo diseñamos la ciudad también está en el diseño de las cuadras. Si tenemos mucha distancia entre las intersecciones, los vehículos pueden acelerar mucho y si pueden acelerar mucho, tienen distancias cada vez más grandes de frenado. Por ejemplo, si estamos a 96 kilómetros por hora, el solo frenar o solo darnos cuenta que tenemos que frenar toma 54 metros, media cuadra, y otra cuadra y media en llegar a velocidad cero. Si estamos a esa velocidad. En cambio, si estamos en una cuadra corta, que solo podamos manejar a 32 kilómetros por hora, reaccionar toma 18 metros y otros 30 metros para llegar a velocidad cero. Entonces, de la forma como diseñamos la ciudad, también está el comportamiento y no podemos simplemente confiar en que las personas sigamos las reglas de tránsito. Si el diseño urbano condiciona nuestra forma para los conductores de desplazarse, podemos tener una ciudad mucho más segura. El ancho de los carriles es fundamental. Hemos encontrado en estudios técnicos que por cada metro adicional de ancho en la vía tenemos una reducción de riesgo de fatalidades peatonales de 6%, y esto a partir de modelos estadísticos. Entonces, si hacemos vías muy anchas, pues vamos a tener mayores riesgos para los peatones. Está el tema de cómo reducir la velocidad del tráfico y pues realmente es un cambio con el paradigma que siempre hemos diseñado desde la ingeniería de tráfico, que hemos diseñado para la capacidad y para la velocidad. Y el paradigma de visión cero, de sistemas seguros, es un cambio de que la verdad no necesitamos ir tan rápido porque priorizamos la vida encima de los otros elementos. Esto requiere varias cosas: reductores de velocidad, reductores de ancho que se conocen como chicanas, extensiones del bordillo en la intersección, extensiones de las aceras, cruces peatonales que suben, que están al mismo nivel de la acera, rotondas que reducen la velocidad de los vehículos. Y con estos elementos, que son los elementos conocidos para calmar el tráfico, logramos que las velocidades a las que deseamos que los vehículos se desplacen se cumplan. En términos nosotros les decimos policías acostados, el término técnico son reductores de velocidad o resaltos. Hay varios diseños y son muy útiles en la reducción de velocidad. Un tema bien importante es que las radios de curvatura en las intersecciones sean cortos, de manera que los vehículos no tomen esas curvas de alta velocidad, y esto se puede hacer a través de extensión de las aceras. Y en términos de arterias viales e intersecciones, el tema es que nosotros no podemos seguir en el diseño que hacíamos en el siglo pasado, donde construíamos la vía y nunca le construíamos el andén. Tenemos la necesidad de hacer los cruces para que las personas crucen de manera segura, y esto requiere en muchos casos la semaforización. Para que funcione bien la red vial necesitamos que estén coordinados esos semáforos, y necesitamos equilibrar el número de carriles en el acceso y la salida de las intersecciones. Por ejemplo, este caso que tuvimos la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México, en el lado izquierdo ven ustedes el caso como era originalmente y cómo fue tratada esa vía, reduciendo el número de carriles, priorizando el transporte público, generando espacio para los peatones que no existía, y cruce peatonal también seguro que no existía. Esa es la idea de hacer la vía completa, que no solo es una vía para los vehículos particulares, es una vía que prioriza el transporte público, es una vía que tiene espacio para el uso de las bicicletas y también de los peatones. En términos de darle mayor seguridad también a los peatones, uno de los elementos fundamentales es generar islas.
donde los peatones puedan esperar para completar el cruce. Si esa isla no existe, el peatón está completamente expuesto al riesgo de atropello. Con respecto a las bicicletas, tenemos muchos elementos que hacen que las bicicletas sean seguras. El primero de ellos es que tengamos una red, que haya continuidad, que no solo sea una ciclorruta en un pedazo de la ciudad y otro ciclorruta en otro, sino que exista una red que le dé continuidad al uso de la bicicleta. Eso es algo que, por ejemplo, la administración distrital en los diferentes planes de desarrollo, pero particularmente en los 120 kilómetros que espera construir la ciudad de Bogotá en los próximos años, le está dando prioridades a esa continuidad en la red, más que ciclorrutas aisladas. El segundo elemento es que la red aparezca y sea visible también en las intersecciones. Por algún motivo, cuando hicimos los diseños originales en la ciudad de Bogotá, los ciclistas desaparecían mágicamente en las intersecciones y volvían a aparecer después. Ahora, desde hace un buen tiempo, se está haciendo un trabajo serio de señalizar completa la intersección, el cruce completo, y vi una nueva señalización que quiero aplaudir a la Secretaría de Movilidad, que ha puesto la señal vertical de prioridad a los ciclistas en muchos de estos giros derechos que hacen que ese uso de las ciclorrutas sea también mucho más seguro, además de poner un resalto para que los vehículos disminuyan la velocidad. Ese tipo de diseños que hacen visible al usuario de la bicicleta son muy importantes para mejorar su seguridad. Y en ciclorrutas pues tenemos muchos estilos, tenemos desde la ciclorruta en calzada o la ciclorruta completamente segregada del flujo vehicular, que son los diseños preferidos. No queremos que haya esa combinación de automóviles o buses y bicicletas. Tenemos el paso de las intersecciones con un diseño adecuado para el cruce de la intersección y que tenga continuidad, y tenemos también ciclorrutas que pueden ser totalmente separadas, de las cuales hay ejemplos maravillosos en nuestra propia ciudad, como las que existen a lo largo de algunos de los canales de la ciudad, de su estructura ecológica principal. Y otro elemento que se usa mucho en otras partes del mundo es que la red de ciclorrutas se complementa con la red local a través de vías de baja velocidad, es decir, vías que permiten el uso de alguna manera compartido de las bicicletas y los vehículos, pero que los vehículos van a velocidades que no generan alto riesgo a los usuarios ciclistas. Ese tema requiere unos niveles mayores de cultura vial, y además no es el mejor para los menores, los usuarios de bicicleta muy jóvenes, y tal vez solo pues podemos evolucionar hacia esas vías locales de baja velocidad hacia adelante. Por ahora es importante generar la infraestructura dedicada para los usuarios de bicicletas. El otro tema muy importante es cómo accedemos al transporte público, porque lo que hemos visto en las estadísticas es que estar dentro de los buses es la forma más segura de viajar, pero caminar hacia el bus es donde tenemos los mayores riesgos. Entonces es cómo diseñamos no solo el sistema de buses o el metro en el momento en que éste se construya, sino cómo se accede al transporte público, y esto es fundamental, que ese acceso sea diseñado con todos los criterios de seguridad para los peatones. Y se complementan todas estas medidas de diferentes componentes con espacios exclusivamente para peatones. La ciudad de Bogotá ha venido progresando en algunos de estos espacios, que no solo son el andén, este es un ejemplo de otra parte del mundo, no de acá, pero ese es esto es en Sao Paulo, y el elemento básico aquí es que el andén sea continuo, que una mamá con un cochecito pueda recorrerlo y no tenga que estar subiendo y bajando en la entrada de cada predio. Eso hace que sea seguro y que no estén vehículos estacionados encima de ese andén. Algo que que la Secretaría de Movilidad también aquí en Bogotá está trabajando de manera fuerte es volver a peatonalizar muchos de los andenes que volvieron a ser colonizados por vehículos que se estacionan ilegalmente. Ese es el espacio de los peatones y es el primer lugar donde tenemos que hacer ese control de estacionamiento. El otro elemento es el tema de
si las banquetas o los andenes están en adecuada condición, la seguridad de los peatones mejora. Si el andén está en condición muy regular, algunas veces los peatones se bajan a la calzada para poder completar su recorrido o no lo usan de manera adecuada, o el andén está invadido. Esto aumenta los riesgos de seguridad de forma importante. Y también tenemos las calles peatonales. Becky de Bloomberg Philanthropies nos mencionó la gran peatonalización que hizo el alcalde Bloomberg y la comisionada Janet Sadikan de Times Square, y que fue una gran peatonalización, y que normalmente estas peatonalizaciones tienen mucha resistencia, pero después resultan en los lugares más vitales y más visitados de las ciudades, porque son los espacios a la escala de las personas. Hay un movimiento global también para aprovechar los espacios que tienen las vías para que sean aprovechados por las personas, espacios físicos que hoy son como remanente de la calle, que sean aprovechados de manera adecuada por las personas, como espacios para estar, como no solo espacios para pasar. Todo esto se basa en datos. No es simplemente en lo que las personas creen, en lo que las personas sienten. Todas las intervenciones de seguridad vial se priorizan y se ejecutan de acuerdo con la información, y nos da mucha alegría trabajar con la ciudad de Bogotá en el sentido de que ha mejorado muchísimo la calidad y la cantidad de información. Por supuesto, hay un espacio grande para continuar esa mejora, pero con estos datos se pueden priorizar intervenciones y se puede ver el antes y el después de las intervenciones. Todos estos elementos que acabamos de ver en esta presentación están en una guía que construimos con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y la investigación de nuestro equipo de trabajo en varias partes del mundo. La guía está en español, así que ustedes la pueden obtener en versión digital. Hemos hecho disponibles algunas copias para la administración distrital, pero pues ahorrando papel tenemos la versión digital para todos ustedes, en la cual ven todos estos componentes, y son componentes que se pueden adaptar a las condiciones de ciudades grandes, de ciudades medianas, de ciudades pequeñas, y que pueden ser utilizados adecuadamente para mejorar la vida de las personas. Si uno ve estos elementos aplicados en Bogotá, aprovechando el último minuto, uno ve que Bogotá ha venido desde hace 18 años haciendo un esfuerzo de ir mejorando gradualmente muchos de estos elementos, en abrir el espacio público para los peatones, en crear días sin carro, en construir ciclorrutas, en hacer Transmilenio. Todos estos elementos, desde la construcción básica de las aceras de la ciudad con el manual de espacio público, hasta los elementos de reducción de tráfico y de implantación de cebras, y la construcción de Transmilenio y de la red de ciclorrutas, han hecho que la ciudad haya hecho algo que muy pocas ciudades en el mundo han hecho. Y es que ha sido capaz de controlar el crecimiento de la participación de los vehículos individuales. Esto es un logro de la ciudad de casi 20 años de trabajo, y es un logro que no alcanzamos a dimensionar su tamaño porque lo vivimos todos los días y lo que decimos es más congestión, pero ha crecido es la actividad de la movilidad, y la participación de los carros y las motos sigue por debajo del 20%. Y como resultado fundamental de esto, tuvimos una reducción a menos de la mitad de los muertos que teníamos en el año 1996. Desafortunadamente, desde el año 2006 nos hemos quedado relativamente estables, y el trabajo de esta administración es bajarlo otro 15%, y para eso pues la acompañamos y trabajamos con ella. Muchísimas gracias.